En la profundidad de la noche, donde los árboles parecen retorcerse en agonía, el aire se vuelve denso y las sombras cobran vida. De la oscuridad emergen figuras deformes y retorcidas, criaturas que no tienen lugar en la realidad humana. Su presencia inspira un miedo profundo e inexplicable, un temor ancestral que se arraiga en lo más profundo de nuestros instintos. El fenómeno no humano desafía las leyes de la física y la lógica ante aquellos que se aventuran más allá de los límites de lo conocido. Un escalofrío recorrerá la espina dorsal de quienes se atreven a presenciar su existencia. Acompáñame a conocer las siguientes historias reales del fenómeno no humano en esta noche de insomnio. El enviado maligno. Hola Fepo, mi nombre es Catherine Olivares. Soy chilena y te escribo desde Santiago. A lo largo de mis 33 años, he vivido muchas cosas que considero no tienen explicación. Era comienzo del año 2004. Tenía 15 años. Mi papá estaba en el hospital, pues le acaban de operar de un tumor cerebral. Un día de febrero, temprano en la mañana, nos preparábamos para tomar el desayuno, mi mamá, mi hermana mayor y yo, cuando de pronto escuché desde la cocina el grito de mi hermana. Desde la ventana que daba hacia la calle, nos llamaba para que fuéramos a ver algo. Cuando nos asomamos por la puerta, a menos de 1 metro de nosotros, había un pájaro, pero este tenía un aspecto bastante extraño. Tenía ojos y bigotes de gato, además de un plumaje negro muy oscuro y brillante. Nos estaba mirando atentamente. Mi hermana se acercó porque quería meterlo a la casa. El ave solo dio 2 saltos hacia atrás, pero nunca dejó de quitarnos la vista de encima. Mi hermana se acercó aún más. Nuevamente, el ave dio unos aleteos hasta que se posó arriba de un pequeño muro. Desde ahí, nos clavaba la mirada. A mi mamá le dio miedo y le lanzó agua para espantarlo, pero el pájaro solo cambió de lugar, sin apartar la vista de nosotras. Mi mamá mejor optó por cerrar la puerta y la ventana. El pájaro estuvo ahí todo el día, sin dejar de mirar hacia la casa. Y así ocurrió durante toda una semana. En las mañanas encontrábamos huellas del ave en la tierra, como si hubiera estado toda la noche esperando ahí. Por supuesto, desde lejos, nos continuaba observando. Una mañana, llamaron del hospital a mi mamá para informarle que mi papá había fallecido debido a que no había soportado la operación. A las 2 semanas, hubo un nuevo fallecimiento en la familia. Esta vez, mi abuela materna. Pero aquí no paró la situación. Las muertes continuaron ocurriendo muy cercanas a nosotras. 3 meses después, se quitó la vida el hijo de la mejor amiga de mi mamá. Lo encontraron colgado, con la ouija a sus pies y una Biblia negra. Solo tenía 17 años. La misma noche del trágico suceso de este muchacho, yo estaba en casa sola. La mesa con las sillas comenzaron a temblar sin razón. Del terror, corrí al 2º piso, donde al llegar me apagaron la luz. Bajé las escaleras y me salí a la calle a esperar que llegara mi mamá o mi hermana. Aún no teníamos celulares. No sabía dónde estaban. Tampoco sabía sobre lo ocurrido con este muchacho. Desde ese deceso, en la casa se empezaron a ver siluetas negras que pasaban de un lado a otro. Una noche que dormía abrazada a mi mamá, mi perro en el patio comenzó a ladrar desesperadamente.
Se escuchaban unos pasos que subían las escaleras, uno a uno, cada vez más cerca. Yo tenía los pies junto a los de mi mamá. De pronto, sentimos un golpe muy fuerte en los pies. Pensé que solo yo estaba despierta, pero no. Mi mamá el otro día me dijo: hija, yo también lo sentí. Así pasaron los meses, hasta que se quitó la vida otra persona cercana a la familia. En la casa no dábamos tregua con las sombras oscuras. Llegó el 31 de octubre y fuimos al cementerio para arreglar la tumba de mi papá. Al llegar a casa, me acosté exhausta. Afuera, escuchaba cómo los niños pedían dulces. De pronto, me quedé dormida. A los pocos minutos, comencé a sentir cómo mi cuerpo vibraba. Escuchaba que todo vibraba a mi alrededor. Intenté levantarme de la cama, pero no pude. No podía mover mis manos o brazos. Lo único que podía mover eran mis ojos. Afuera, aún se escuchaban algunos niños pasando. Estuve entrando y saliendo toda la noche de ese terrible estado que me mantenía como en un trance muy intenso, de oscuridad, sombras y ruidos extraños. Esa solo fue la primera vez de los 14 años que llevo viviendo con parálisis del sueño. Los fenómenos no cesaron y las parálisis tampoco. Aquel pájaro negro, sin duda, había venido a traer la mala suerte a la familia. Era un enviado maligno, anunciando que la desgracia llegaría más pronto de lo que imaginábamos. Yo me pregunto, estimada audiencia, aquella extraña entidad, esa tenebrosa ave, el enviado maligno, advertía a esta familia de los trágicos sucesos por venir, o los estaba provocando. Desfase de tiempo. Hace algunos años, mi mejor amigo y yo viajábamos desde Ixtlán del Río, Nayarit, rumbo a un lugar llamado Las Cuatas. Él viajaba desde hace años, cada mes por la misma ruta, por lo que tenía bien ubicada la manera más rápida de llegar. Hasta ahí, todo iba bien. Quedamos en no parar para nada y comer solo hasta llegar al punto anteriormente mencionado. Íbamos en el coche platicando y riendo, cuando de pronto llamó nuestra atención una camioneta muy vieja, tipo ganadera. Tuvimos que bajar la velocidad porque estaba obstruyendo la mitad del carril. Realmente iba muy lento, aproximadamente a unos 40 kilómetros por hora. La observamos muy bien porque, de pasajera, llevaba una vaca con el intestino saliendo por su ano. ¡Qué asco!, le dije a mi amigo, puesto que la imagen era muy impresionante. Estuvimos un par de minutos detrás de la camioneta, esperando la oportunidad para rebasarla. Cuando lo hicimos, continuamos hablando del tema. Él me explicaba que eso le pasaba a algunas vacas por la edad, que lo más seguro es que la llevaran a sacrificar para que no sufriera. Les describo cómo era la camioneta: vieja, roja, sin placas, de ese tipo de camionetas que utilizan en los ranchos para trabajo y muy poco la sacan a carretera. El conductor, de unos 60 años aproximadamente, con camisa azul y sombrero blanco. Tenía un copiloto que no vimos muy bien, pero era un muchacho. Lo más notorio, por supuesto, la vaca con el intestino de fuera. Seguimos nuestra travesía a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Hablamos de otras cosas y olvidamos el tema de la vaca. 40 minutos después, 40 minutos adelante en el camino, mi amigo tuvo que frenar porque una camioneta roja iba muy lento
y nos estaba invadiendo la mitad del carril. Al acercarnos más, tuve que preguntar: ¿otra vaca con el intestino de fuera? Hasta que reaccionamos. Era la misma camioneta. El color, la velocidad, el modelo, el conductor, el copiloto y, por supuesto, la vaca con el intestino de fuera. Inmediatamente nos volteamos a ver y yo vi claramente la expresión de desconcierto de mi amigo ante esto que estábamos presenciando. Quedamos en shock y permanecimos sin hablar el resto del camino. Cuando llegamos a nuestro destino, tocamos el tema. ¿Qué había sucedido? Revisamos la hora y era exactamente la hora estimada de llegada. Caímos en cuenta de que no había explicación alguna del suceso, ya que habíamos dejado el mismo vehículo 40 minutos atrás en el camino. Nuestra actitud fue de negación, puesto que no había ninguna manera posible en que esa vieja camioneta nos hubiera rebasado. Hasta el día de hoy, tocamos el tema y seguimos con esa incógnita sin resolver. No había más caminos que el que transitamos. No hay rutas alternas o secundarias. No existen rutas rápidas que ese vehículo hubiese podido utilizar para adelantarnos. Nunca podré borrar de mi memoria esa perturbadora imagen que se desfasó en el tiempo. Una camioneta roja, vieja, sin placas, y una vaca con el intestino por fuera. Restauración. Hola, Fepo. Te cuento que tengo una amiga que, cuando la conocí, me tomó mucho aprecio y confianza. Me contó que ella tiene eventos o encuentros, no sé cómo llamarlo, con seres alienígenas. Me cuenta que cuando era niña solía ir a jugar al cerro. Entre el monte se ponía a cavar la tierra para ver qué encontraba. Y sí, encontraba muchas cosas. Un día, al cavar con su hermano, encontraron 2 pequeños cuerpos. Los cuerpos eran tipo humanoides y estaban en buena condición. Su familia tiene algo especial para atraer este tipo de sucesos en sus vidas, ya que es una constante y pasan cosas raras todo el tiempo en el lugar donde viven. Pasó el tiempo y ella se fue a vivir a otra ciudad, donde tuvo un accidente automovilístico y quedó muy mal. Prácticamente tenía que arrastrar una pierna para poder caminar, y le habían dicho los doctores que ya no quedaría bien. Ella continuó mal y durante este tiempo tenía que vivir con su hermano. Una noche empezó a sentir que hacía demasiado frío. Entonces se levantó. Se quedó sentada envuelta en una manta. De pronto, apareció un resplandor inmenso por la ventana y ella, curiosa, se asomó. El resplandor era tan fuerte que no dejaba ver el exterior. En ese momento, sintió una parálisis porque algo o alguien la había tomado por detrás. Entre varios recuerdos, dice haber visto a un ser que venía de este resplandor. Le cubrió la cara para que ella no pudiera ver. Cuenta que, al estar paralizada, podía sentir cómo iban abriendo su piel y el dolor que esto causaba. Aunque ella no se pudiera mover, este dolor y la impresión del momento hizo que se desmayara. Al siguiente día, despertó en su cama como si todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero había algo raro en ella. No lo podrán creer, al igual que ella no lo creía, pero ese día al despertar ya podía caminar perfectamente bien, como antes del accidente, así de la noche a la mañana, después de que los médicos decían que nunca volvería a caminar. Ella comenzó a caminar sin ninguna dificultad.
mi amiga, con el paso del tiempo y poco a poco, ha ido recordando más cosas de lo que sucedió esa noche. Incluso hay cosas que sabe, pero no las cuenta. Lo que sí se ha atrevido a contarnos es que dentro de su pierna hay algo. En realidad no sabe qué es, pero puede sentirlo. Los seres provenientes de la intensa y deslumbrante luz habían venido a restaurar su pierna. La misma pesadilla. Hola Fepo, me encantaría contarte una de las muchas historias que tenemos en mi familia respecto a fenómenos extraterrestres y paranormales. Como contexto, la familia de mi mamá, a partir de mis abuelos maternos, practicamos ciertas creencias que no le damos un nombre como si fuera una religión, debido a que tienen un poco de todo. Mi abuelo nació con el don de comunicarse y ver ciertas cosas que no están precisamente en este plano. Y él, al tiempo de casado, comenzó a aprender cómo utilizar estos dones. Llegó el punto en que cada cierto tiempo la casa de mis abuelos era punto de reunión para unas personas que venían de otros países. Eran contactados por seres de otros planetas. Realizaban los contactos en casa de mis abuelos y muchas veces se vieron cosas extrañas. Creo firmemente que la casa es un portal para atraer muchas cosas debido a lo que en el pasado ahí se practicó. Mi abuelo nos pidió antes de fallecer que mi mamá y mis dos hermanas más chicas nos mudáramos a su casa para hacerle compañía a mi abuela y evitarnos batallar con el gasto de la renta, debido a que no estábamos muy bien económicamente. La casa siempre tuvo, como te comenté antes, un ambiente extraño, pero no tenebroso. Al tiempo de que mi abuelo falleció, las energías se comenzaron a tornar más oscuras, por decirlo de alguna manera. Siento que él mantenía un equilibrio respecto a esto. Una noche, estando yo en mi cuarto y mis hermanas en otro, tuve un sueño muy extraño, el cual consistía en que estaba dormida a un lado de mi mamá y despertaba en el sueño. Frente a la cama de mi mamá había una esquina con un mueble y una televisión. Cuando me despertaba en el sueño, veía hacia ese punto y había una mujer parada, de cabello negro, piel verdosa y un camisón blanco. Ella me miraba y al segundo me despertaba y pues evidentemente no había nada. Volví a dormir y nuevamente ocurría lo mismo. Pero esta entidad estaba más cerca de mí hasta que llegó el punto en el cual estaba parada a mi lado y comenzaba a jalarme. Fue tan real que desperté asustada y ya no pude dormir. A la mañana siguiente, mi hermana, la mediana, bajó al comedor donde yo estaba y me dijo que había tenido un sueño súper raro. Le comenté que yo también, pero que escucharía primero su sueño. La sorpresa fue que mi hermana había soñado exactamente lo mismo que yo, con la diferencia de que a ella no la jalaba, sino que le rasguñaba los pies. Cuando despertó de aquella pesadilla, sintió dolor en los pies y cuando los miró, los tenía llenos de rasguños. Visita alienígena. Hola Fepo, quiero contarte mi experiencia con un ser que desconozco qué era, pero varias personas lo vimos. Me gustaría saber tu opinión, o si tú sabes qué pudo haber sido. Todo comenzó una madrugada. Yo estaba en la universidad y ese día me quedé estudiando porque tenía exámenes. Aún vivía con mis papás.
Estaba hablando por WhatsApp con mi esposo, que en aquel entonces era mi novio. Eran como las 2 de la mañana. Siempre me dormía con la lámpara prendida, pero mi cuarto era muy grande y no alcanzaba a iluminar todo. Me dispuse a dormir, así que empecé a acomodarme con mi cobija. Todos mis libros y celular estaban al lado de la cama. De pronto, vi una sombra en la puerta del cuarto. Era la silueta de alguien altísimo. Me asusté mucho. Tomé mi celular y le escribí nuevamente a mi novio para decirle lo que estaba parado en mi puerta. Al voltear nuevamente, esa cosa ya estaba más cerca. Pude ver que era un hombre de un color blanco grisáceo. Sus ojos eran enormes, de color azul cielo profundo. Me tapé toda la cara con la cobija. Solo pude sentir a alguien rozando mis pies. Al bajar la cobija, veo al ser ya junto a mí. Sorprendida, no podía dejar de verlo a los ojos. El ser comenzó a hablar, pero yo no entendía lo que decía. Él me quería tocar. Yo alejé un poco mis piernas para que no lo hiciera. Al verlo bien, pude notar que medía como 2 metros. Era muy delgado. Tenía unos brazos largos. No llevaba ningún tipo de ropa. Sin embargo, no se le veía ningún aparato reproductor. Continuaba hablando, pero yo seguía sin entender qué decía, porque hablaba como entre murmullos. En un descuido mío, logró tocar mi pierna. En ese momento, caí completamente dormida, con una tranquilidad que nunca antes había sentido. A las 6 de la mañana, sonó mi alarma para ir a la escuela. Creí que todo lo anterior fue un sueño, pero vi el celular con el WhatsApp abierto de mi novio y mis mensajes donde le decía que había alguien en mi habitación. El susto volvió a darme cuenta que no había sido un sueño. Todo fue real. Me la pasé callada todo ese día, como en shock, tratando de encontrar una explicación a lo que me había sucedido. Se lo conté a mis papás. Me dijeron que seguramente era un ángel, pero esa respuesta no me dejó convencida. Investigué en internet, en donde logré encontrar que aquel personaje gigantesco podría ser un extraterrestre. Pasó como una semana. Un amigo fue a la casa. Estábamos platicando y le conté lo que me había ocurrido. Antes de que yo pudiera terminar de contarle, me dijo: no me digas, a mi prima le pasó lo mismo, y cuando la tocó de la pierna, también se durmió por completo. Me quedé impactada. Dije, bueno, no soy la única. Le pregunté hace cuánto le había pasado a ella, y me contó que ya tenía como 2 años. Después de 2 meses, más o menos, entre pláticas en mi salón de clases, donde solamente éramos 5 mujeres, una compañera me dijo que a ella le había sucedido lo mismo, solo que a ella le había tocado del hombro y se durmió profundamente. La descripción del ser era la misma, con algunas pequeñas variaciones en el color de los ojos, pero físicamente era igual. También hablaba como en una lengua extraña. Analicé un poco todo lo que me habían contado. Me di cuenta que solo habíamos sido mujeres a las que contactaban por esos alrededores. Luego, comencé a tener sueños en donde veía símbolos y sus significados, como por ejemplo, me decían en el sueño que el símbolo del triángulo, tal cual, significaba casa. También veía círculos o figuras básicas, todas con sus respectivos significados. Pero al despertar, en algunas ocasiones, el ser estaba frente a mí, hablando, murmurando, tocando mi pierna. Una mano de otra dimensión. Hola. La historia que voy a relatarte
Me pasó cuando tenía alrededor de los 11 años. Actualmente tengo 45. Al día de hoy, no puedo superar lo que me pasó y tengo un respeto y temor a los espejos. Los espejos, como todos sabemos, son objetos de uso diario, doméstico, decorativo. Pero en el mundo del ocultismo tienen varias utilidades y significados. Han sido utilizados por siglos en muchos rituales para tener comunicación con el más allá. Los espejos son la doble realidad. A través de ellos se pueden ver otras dimensiones, personas fallecidas, seres de otros planos. Pues bien, mi historia es la siguiente. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Todos dormían en casa. Yo desperté debido a que necesitaba ir al baño, así que me levanté. El baño no está muy retirado de la habitación. En aquellos años dormía con mi hermana mayor. Como lo vuelvo a mencionar, todos estaban descansando, durmiendo. Al terminar, me dispuse a lavarme las manos. Arriba del lavabo estaba el espejo. Me miré en él. Digamos que hasta ese momento todo era normal. Continué lavándome las manos y cuando terminé, miré hacia el espejo. Este ya no estaba. Solo había un espacio en la pared, negro, como una especie de hoyo. En ese momento, recuerdo que pensé que seguía dormida, que estaba alucinando. Me mojé la cara para corroborar que estaba despierta. Y sí, estaba despierta. Volví a ver hacia donde estaba el espejo. Cual película de terror. Se apareció una mujer de cabello largo negro, su piel blanca, ojos oscuros y profundos. Tenía un camisón o vestido blanco, de esos que usaban las mujeres a finales de los 1800. La mujer me estiró su mano. Yo con mucho miedo recordé lo que decía mi abuela. Cuando un fallecido te estira la mano, no le des la tuya, porque te quiere llevar. Salí corriendo del baño. No pude evitar regresar la vista al espejo mientras salía huyendo. La mano de la mujer parecía salir de otra dimensión, insistiendo en que tomara su delgada y pálida mano. Sombras observando. Hola Fepo, me llamo Gustavo y soy de Perú, pero desde hace 7 años vivo en Los Ángeles, California. En esta ocasión te quiero contar una experiencia muy rara que me pasó a los meses de haber pisado suelo americano. Gracias a mi papá, llegué un 16 de mayo a los Estados Unidos como residente. Para ese entonces, yo tenía 17 años. Recuerdo que exactamente un mes después de haber llegado, recibí una carta del gobierno diciendo que tenía que firmar un documento que se encontraba en el interior del sobre. Aquel documento decía que si en algún momento Estados Unidos entraba en guerra, yo, como ciudadano, tenía la responsabilidad de salir a luchar por ese país. Acaté las instrucciones y firmé el documento. Después, me fui a dormir. Alrededor de las 10 de la noche, estaba un poco pensativo por la carta recibida. Al mismo tiempo, un tanto extrañado, porque la carta había llegado prácticamente de noche. Sin embargo, no le di más vueltas. Me fui a la habitación que compartía con mi hermano menor. Un rato, después de estar dormido, me despertó una especie de luz intensa en mi cara, que lograba percibir aún con los ojos cerrados, como si fuese un flash de cámara. Me levanté sin abrir los ojos, pensando que mi hermano me estaba sacando fotos, ya que sentí claramente las luces en mi cara en repetidas ocasiones, y después logré percibirlas un poco más lejos, como si se hubieran dado unos pasos hacia atrás. Decidí ver qué es lo que estaba pasando. Miré hacia la puerta de mi cuarto, que quedaba justo frente a mi cama, y vi
a 3 personas de color negro, como si fueran sombras. Las sombras que se encontraban a los costados medían aproximadamente 1,70, pero la sombra que se encontraba en medio era aún más grande, como de 1,90 o 2 metros. Ellos me observaban. Empezaron a cerrar la puerta lentamente sin tocarla, hasta que de repente se azotó de golpe. Corrí a abrir la puerta inmediatamente, pero cuando abrí, ya no había nadie. La esfera de luz. Hola Fepo, mi nombre es María José Quijano. Soy de San José, Costa Rica. Tengo 25 años y soy farmacéutica. Te escribo para contarte una historia paranormal bastante curiosa. Mi papá, desde pequeño, 6 u 8 años, ha experimentado fenómenos paranormales, desde observar fantasmas hasta duendes y elementales. Gracias a esto, siempre ha tenido interés por estas temáticas. Él es una persona que lee mucho, es uno de sus pasatiempos favoritos. Y hace varios años le interesó comenzar a leer acerca de iluminados y ángeles. Resulta que una noche se encontraba leyendo uno de estos libros. Estaba solo él en casa. El libro hablaba acerca de cómo invocar ángeles. Él siempre se ha cuestionado todo lo relacionado con la religión católica. Entonces, en su lectura, al mismo tiempo que leía de este tema, comenzaba a preguntarse muchas cosas. De pronto, comenzó a sentir que alguien lo estaba observando. Él estaba sentado en la cama y al frente de esta se encontraba la puerta de la habitación. Mi papá comenta que la sensación era bastante incómoda. Incluso le generó temor elevar la mirada hacia la puerta, pero pensó, ¿podría ser una persona que se metió a la casa? Tengo que ver. Cuando mi papá elevó la mirada hacia la puerta, vio a un ser de poco más de 3 metros de altura, que estaba mirándolo. Él describe esta entidad como un ser con un tono de piel blanco, que vestía una túnica casi del mismo color que su piel. Su cabello era rizado y sumamente claro, pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Estos ojos eran más grandes que los de los humanos. No tenían esclerótica, eran completamente negros. Tan negros que daba la sensación de que estaba viendo el universo. Lo segundo que lo impactó es que tenía alas. Un par de alas enormes. Una la tenía guardada y la otra estaba extendida más allá de lo que el marco de la puerta le permitía ver. Para este momento, los latidos de mi papá estaban a 1000 por hora, porque a pesar de haber sido toda su vida sensible a fenómenos paranormales, esta aparición, según me cuenta, fue de otro nivel. Se sentía sumamente nervioso. Esta criatura se comenzó a acercar hacia la cama, llegando hasta el borde de esta, mientras le brindaba un gesto como de sonrisa que ponía incómodo a mi papá. Él dejó de sentir tantos nervios, porque luego de unos segundos simplemente se fue desvaneciendo. Sentado en la cama, tratando de asimilar su experiencia, dijo en voz alta: si esto fue real, necesito una prueba. De repente, una esfera de luz pequeña ingresó por la puerta del cuarto. Se desplazó por él mismo y explotó ante la mirada de mi papá en cientos de chispas y se fue desvaneciendo. Luego de esta experiencia, mi papá se acercó a algunos teólogos para preguntar por el tema. Una señora le comentó que había tenido un encuentro con un arcángel de muy alto nivel, que era muy dichoso, ya que ella, toda su vida,
había estudiado el fenómeno angelical y nunca había experimentado nada, mientras que él, siendo incrédulo de la religión, sí lo tuvo. Nosotros siempre nos cuestionamos todo lo referente a la religión, por lo que el tema de que era un ángel no lo creemos. Muchas veces hablamos de que pudo haber sido un ser extraterrestre u otro tipo de entidad. Lo cierto es que después de eso, la esfera de luz se vio algunas veces más vagando por la casa. Incluso mi hermana y yo llegamos a encontrarnos con ella. Y sigo a la espera de que un día, para mí, ocurra el encuentro con este ser enorme, de alas y ojos negros. Otra mano. Hola Fepo, mi nombre es Yamilet Salinas. Soy madre soltera de un jovencito de 13 años. Solo vivo con él. Mi hijo y yo somos muy apegados. Aunque él ya está grande, de vez en cuando le gusta dormir conmigo. Una noche yo no podía dormir. Estaba acostada de lado. Mi hijo se acercó para que lo abrazara en posición de cucharita. Lo tenía agarrado de una mano y mi otra mano la tenía debajo de mi almohada. De pronto, siento su mano queriendo tomar con fuerza la mía. Esto debajo de la almohada. Así que tomé esta mano. Empecé a jugar con sus uñas mientras intentaba quedarme dormida. Pasaron unos minutos, cuando noto que mi hijo se gira, quedando frente a mí. Con la poca luz que entraba por la ventana, alcancé a ver que mi hijo tenía sus dos manos juntas. La mano que yo sostenía, a la que le estaba jugando las uñas, no era la de mi hijo. Solté lentamente esta mano. Estaba aterrada al darme cuenta de que había estado sosteniendo una mano desconocida que se encontraba debajo de mi almohada. Una mano que no sabía de dónde había salido, pero que al revisar no había nada. Objetos voladores. Hola, me llamo Laura. Soy de El Salvador. Quiero contarte una historia que viví con mi familia. Una historia de ovnis. Una historia de objetos que no son de la Tierra. Hace años, cuando yo tenía entre 10 y 12, nos encontrábamos en una cancha jugando baloncesto. Estaba con mis padres, mis hermanas y algunos otros familiares. Era de noche, estaba oscuro. De pronto, las luces de la cancha comenzaron a encenderse y apagarse. Eso no fue lo extraño, sino que las luces de los coches que estaban estacionados alrededor también comenzaron a encenderse y apagarse. Justo en ese lugar, en el estacionamiento, había un teléfono público, el cual tenía un foco arriba, y este también parpadeaba. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que precisamente arriba de nosotros había 3 objetos de color blanco y parecían estar unidos. Formaban un triángulo, y cada uno de estos objetos también tenía forma triangular. Los objetos voladores se quedaron suspendidos por un rato en el lugar, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Todo volvió a la normalidad. Las luces de la cancha alumbraban nuevamente normal. Las luces de los coches también dejaron de parpadear, como si esos breves segundos en los que vimos las naves no hubieran ocurrido nunca. Éramos varias personas que pudimos experimentar este extraño evento. Nos acercamos y comenzamos a platicar lo vivido. Y poco a poco comenzamos a recordar.
Durante esos segundos en que las luces parpadeaban, entre las sombras, notamos unas presencias inusuales. Habían 3 seres, altos, delgados. Entre cada parpadeo de la luz, se acercaban más y más. Cuando llegaron justo al lado de nosotros, las luces regresaron a la normalidad y las entidades desaparecieron. Pero había un detalle que nos dejó sorprendidos. No habían sido unos cuantos segundos. En nuestros relojes habían pasado 3 horas. No le faltes el respeto a los duendes. Hola Fepo, te mando un saludo a ti, al equipo del podcast y a la comunidad. Mi historia se remonta a cuando yo tenía aproximadamente 10 u 11 años. Normalmente a esa edad me la pasaba en las calles de mi colonia, jugando con los vecinos y paseando en bicicleta. Un día, conocimos a un vecino que vivía con su abuela en una casa muy mística, que parecía un castillo pequeño, llena de árboles, enredaderas, flores, vaya, mucha vegetación. Siempre se me hizo una casa peculiarmente misteriosa. La verdad es que siempre me había dado mucha curiosidad conocer su interior. Conforme fuimos conociendo al vecino, que pronto se volvió nuestro amigo, la confianza empezó a crecer, al punto que en ocasiones, cuando estábamos jugando cerca de su casa, nos invitaba a entrar por un poco de agua o quizá alguna botana. En el interior de la casa había muchos objetos antiguos, como libros extraños, velas, plantas secas, figuras de duendes y gnomos, hasta frascos con sustancias que desconocía, pero que tenían una apariencia muy rara. Entre más ponía atención a los detalles de la casa, más me percataba de que muchos de los libros tenían títulos relacionados con la magia o temas esotéricos. En algún momento, todos los vecinos comenzamos a creer que la abuela de nuestro amigo podía ser alguna clase de bruja. Un día, nuestro amigo nos llevó a su sótano y nos enseñó que su abuela siempre tenía cerrado un cuarto. Él desconocía el motivo. En fin, ese día también nos presentó a los duendes y gnomos que ahí tenían. Nos comentó que cuando no les dejaban dulces, les hacían travesuras, como esconderles cosas. Yo en ese momento no creí ni una palabra de lo que él estaba contando y me burlé. Llegó el día de Halloween. Todos estábamos muy emocionados por ir a pedir dulces. Nos pusimos en marcha y, al finalizar, a una amiga se le ocurrió la idea de ir a la casa misteriosa de mi amigo para que nos contara de nuevo sus experiencias con estos seres místicos. Era perfecto para la ocasión. Mientras nos acercábamos a la casa, yo empecé a bromear e insultar a estos seres, diciendo que no creía nada de su existencia, que eran estupideces. Recuerdo que empecé a ser muy irrespetuoso con ellos, haciéndome el valiente. Decidí tocar a la puerta, a la que se llegaba por unas escaleras de madera que estaban separadas del suelo como por 1 metro. La toqué. No respondió nadie. Insistí. Nada. Al darme la vuelta, sentí como si alguien me hubiera empujado. Caí donde no había escaleras de madera, quedando debajo de estas y las plantas a mi alrededor. Confundido me levanté. Mis amigos me preguntaron si estaba bien, a lo cual respondí que sí, pero que sentí un ardor terrible en la espalda. Ellos me llevaron a la casa de otro amigo que estaba cerca para revisarme. Todos muy confundidos, me comentaron que tenía una marca como de una mano muy pequeña en mi espalda. La mamá de mi amigo salió a ver qué estaba pasando, porque se escuchaba mucho alboroto. Le comentaron que me había caído y revisó mi espalda. En efecto, ella también dijo que en la espalda tenía marcada una mano muy pequeña. No volví a entrar a esa casa por miedo.
La verdad es que no sé si fueron los duendes enojados o simplemente perdí el equilibrio y caí. Lo que sí sé es que desde ese momento no volví a ser irrespetuoso con nada que tuviera que ver con lo desconocido, ya que lo sucedido había sido una prueba de que si te burlas de estos seres no humanos, con seguridad, algo malo te sucederá. No abras la puerta. Hola, me encanta tu podcast. Te contaré una de las cosas que me ha tocado vivir. Soy mamá soltera y vivo en la casa de mis padres. Una noche nos disponíamos a dormir mi hija y yo. Antes de dormir, me puse a rezar. A ella la siento a un lado mío. Mi hija tiene 10 meses. Cuando terminé de rezar, noté que ella miraba hacia la ventana y se quedaba perpleja observando. Se me hizo muy raro porque ella siempre es muy inquieta, aún más a la hora de dormir. Pasaron unos minutos. Yo le hablaba, pero no me hacía caso. Después, comenzó a reírse a carcajadas, como si estuviera jugando con alguien. Fue en ese momento que me empecé a asustar. Intenté no darle importancia a lo sucedido, así que me dispuse a dormir. Desperté alrededor de las 3 de la mañana para darle de comer a mi hija. Cuando ella terminó, se quedó completamente dormida. Me volví a acomodar para dormir de nuevo, y casi cuando me estaba quedando dormida, escuché un fuerte ruido en el techo del cuarto, como si algo muy pesado cayera ahí. Desperté. Quería ver si escuchaba nuevamente ese sonido. De pronto, sonó como si alguien corriera de un lugar a otro muy rápido. Todos aquellos sonidos me parecieron muy extraños. Me asusté, pensando en que tal vez alguien estaba tratando de entrar. Intenté levantarme de la cama para ver qué sucedía, pero no pude. Comencé a sentir miedo. No podía moverme. Estaba sudando frío. Así continuó durante unos 5 minutos. Solo se escuchaba que corrían de un lugar a otro. Cuando al fin pude levantarme, fui al cuarto de mi hermana para ver si ella también lo escuchaba. Del miedo que sentí, me quedé a dormir en su cuarto. 20 minutos después, nuevamente comenzaron a correr, pero ahora se escuchaban los pasos encima de ese cuarto. Mi hermana y yo nos volteamos a ver con mucho miedo. Mi hija despertó llorando. Señalaba la ventana como si alguien estuviera afuera, alguien a quien nosotros no podíamos ver. Desperté a mi papá para que investigara si había alguien afuera. Salió a la azotea. Al regresar, dijo que no había nadie, que nos calmáramos, que nos fuéramos a dormir. Nos acostamos de nuevo. Un momento después, se escuchó como si hubieran dejado caer canicas y rodaran por todo el techo. Esta vez, mi papá sí lo escuchó. Salió corriendo a ver nuevamente. Yo le pedí que no abriera la puerta. Tenía un presentimiento que me decía que la puerta no debía abrirse, pero él no me hizo caso. Dijo que era muy extraño, porque no había nadie. No sabíamos que lo peor apenas estaba por llegar. Después de que mi papá entró, nuevamente los ruidos se detuvieron. De pronto, en la parte de la planta baja de nuestra casa, se prendió una bocina con la música a todo volumen. Aquel ente que nos acechaba desde afuera, ahora estaba dentro de la casa, como si solo estuviera esperando que alguien le abriera la puerta para poder entrar. La noche se tornó terrorífica. Claramente se sentía una presencia maligna a la que solamente mi hija podía ver. Era escalofriante escuchar sus carcajadas, como si jugara con alguien
pero en la habitación no había nadie. Me llaman Salamanqueja. Hola, tengo 54 años y te contaré una historia que me ocurrió a los 8 años de edad y la recuerdo como si fuera ayer. Nací en el año de 1968. Los médicos no daban esperanzas para el embarazo de mi mamá. Aparentemente yo no podría nacer. Y en caso de que el embarazo continuara, mi madre y yo podríamos perder la vida. En contra de todo pronóstico, nací. Y desde muy pequeña veía cosas que no podía entender. Pero mis padres no me creían. Solo decían que tenía una gran imaginación. En ese tiempo no tenía televisión en casa, así que no tenía mucho contenido con el cual fantasear. Yo dormía con mi hermana en una habitación en el segundo piso, y la puerta de esa habitación daba a una terraza con una puerta que se podía abrir por fuera con llave. Mi madre siempre me podía poner desde dentro el seguro. Una noche me fui temprano a dormir, porque al día siguiente saldríamos de paseo. De pronto, me despertó un extraño frío que provenía de la puerta de la terraza. Cuando me levanté, me di cuenta de que la puerta de la terraza estaba abierta. Al mismo tiempo, comencé a sentir que mi cuerpo no podía moverse. Y de pronto, al filo de la cama, había 3 seres con una enorme cabeza y ojos gigantescos. Sus ojos no tenían pupila ni párpados. Tampoco tenían boca ni nariz. Solo una especie de orificios nasales. Su traje no era de tela. Parecía más bien solo piel. Tenían 3 dedos largos, un pulgar gordo y los dedos un extraño color, como entre rojo, azul y verde. Después se tornaron como tornasol. El resto de su piel era blanca hueso, y lo que más me asombró era su enorme cabeza y estatura. Medían como el tamaño de un niño de 12 años. Al verlos, me asusté mucho, y ellos en ningún momento dijeron nada. Solo me hicieron sentir que no tenía que temer y que no me harían daño. A pesar de que ellos nunca dijeron nada, era como si telepáticamente me pusieran pensamientos, me dijeran cosas. Ellos sabían mi nombre, o bueno, el apodo que mi papá me decía, Salamanqueja, ya que soy muy delgada y de un tono muy pálido. Me colocaron una luz verdosa, como si fuera un escaneo, y el ambiente se puso acuático. Pareciera que estuviera debajo del agua. Todo se movía. Yo me resistí a dormir porque quería preguntar quiénes eran. Les dije que yo no me llamaba Salamanqueja, que mi nombre era Cindy. Ellos no respondieron nada, pero pude notar que estaban haciendo algo. No sabía o no pude definir qué era. Al ver sus dedos, supe que eran seres de agua, porque tenían ventosas como los tentáculos de los pulpos. Yo estaba muy inquieta y no podía dormir. En ese momento, uno de los seres puso su dedo en mi frente y, como por acto de magia, caí dormida. Al día siguiente, inmediatamente, salí a contarle a mis papás lo que me había sucedido durante la noche, pero ellos no me creyeron. Pasaron 2 años y un día vi en el periódico de mi ciudad una historia de unos científicos acerca de extraterrestres y vi al mismo personaje que me había visitado tiempo atrás en mi cuarto. Desde el día en que ocurrió mi encuentro con aquellos seres, tenía el presentimiento de que me estaban observando
y tenía una extraña necesidad de irme con ellos algún día, abandonar este planeta. Jones. Hola, Fepo. La historia que te voy a contar me pasó hace poco. Toda mi vida he vivido experiencias paranormales, pero nunca las había vivido en compañía de mi hijo. En algún momento, estas experiencias se detuvieron. Pensé que ya no pasaría nada extraño, pero estaba en un error. Desde que llegué a este departamento nuevo, los sucesos extraños comenzaron nuevamente. Lo primero fue que mi hijo se despertaba en la madrugada, llorando muy asustado, como si algo o alguien lo estuviera perturbando. Luego, lo vi jugando solo, pero parecía que jugaba con alguien más. Hice una limpia con limón y sal, pero no funcionó. Al pasar las semanas, tenía sueños lúcidos con muertos y duendes. Había un viejito que me molestaba en mi habitación. Se cuenta que un señor de avanzada edad falleció ahí hace mucho tiempo. No sé si era él quien me visitaba, pero al menos eso pensaba yo. Todas las noches me acostaba tarde. Escuchaba en el piso de arriba pisadas muy fuertes. Detrás del closet de madera algo sonaba o crujía suavemente. Todo pasaba de noche. Un día me estaba quedando dormida. Mis ojos comenzaron a parpadear muy rápido. Comencé a sentir que mi cama y todo a mi alrededor se movía como si hubiese un temblor. Mientras esto ocurría, podía ver la presencia de un señor que parecía un chamán acercándose a mí. Después, sentía que me observaban desde detrás del closet. En una ocasión, pude ver la cabeza de una persona asomándose, mirándome, vigilando mis movimientos atentamente. Un día, mi hijo asustado me dijo que Jones se había comido su comida. Inmediatamente me alarmé y le pregunté que quién era Jones. Él me dijo que era un hombre alto, de color negro, que tenía una máscara horripilante. Cuando yo salía a la calle, Jones salía conmigo. Cuando yo volvía, Jones volvía conmigo. Y en ese momento, Jones se encontraba en mi habitación, esperándome, porque a Jones le gustaba observarme. Le gustaba observarme escondido detrás del closet. No humano. Criaturas horrendas que nos atormentan en las noches. Entidades provenientes de las profundidades del cosmos. Espectros repulsivos de otras dimensiones. Nadie puede describir con precisión qué son o de dónde vienen, pero una cosa es segura: su presencia desafía toda comprensión humana y desata el más profundo horror en aquellos que experimentan este fenómeno no humano. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.